Israel rechazó a su rey y a su reino, porque él vino ofreciendo el reino, con la matanza de los niños, con la blasfemia que dijeron contra el Espíritu Santo, y la tercera vez, cuando Jesús fue entregado a Pilato. El pueblo estaba allí en la plaza y Pilato le dijo al pueblo: ¿qué haré yo con Jesús el Cristo? Y el pueblo le contestó: que sea crucificado. Y él les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Dijeron: no tenemos más rey que a César. Si a este sueltas, no eres amigo del César. Lo rechazaron y dijeron que le soltara a Barrabás, un ladrón. Esa fue la tercera vez. Y la cuarta vez está en los Hechos 13:45, cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, porque hay muchas Antioquías. Estamos aquí en Antioquía, Colombia, y hay Antioquía en España, hay Antioquía de Siria y hay Antioquía de Pisidia, y seguramente que habrán otros. Entonces, allí en la Antioquía de Pisidia, Hechos 13:45, Pablo estaba predicando en esa Antioquía, y muchos creyeron y habían gentiles allí. Entonces dice que, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. En otra versión dice maldiciendo el camino, porque el movimiento cristiano también lo llamaban el camino. Entonces, ¿qué les dijo Pablo? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se le hablase primeramente la palabra de Dios. Por eso dice la palabra primeramente al judío y también al griego. Pero, más puesto que vosotros la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles y ellos oirán, porque así me ha dicho el Señor, diciendo: te he puesto para luz de las gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esa fue la última vez que ellos rechazaron el Evangelio o el reino de Dios a través de los apóstoles. Los judíos levantaban tumultos en las ciudades donde Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, con todos estos hechos, ellos rechazaron rotundamente, reiteradamente. Entonces Jesús, a través de 4 parábolas, les dijo lo que les sucedería. Capítulo 20 de Mateo, los primeros versículos, dice: el reino de Dios es semejante a un padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Salió por la mañana, contrató a unos, los contrató por un denario. Al mediodía salió y contrató a otros. A la tarde salió y contrató a otros. Y a la 11ª hora vino a la plaza y halló ciertos que estaban ociosos. Les dijo: ¿por qué estáis aquí ociosos? Dijo: porque nadie nos ha contratado. Entonces le dijo: ve a mi viña y se le dará lo que fuere justo. Entonces, cuando llegó la noche, el Señor le dijo, el padre de familia le dijo al mayordomo: comience a pagarles, pero comience a pagarles por los últimos, los que habían trabajado 1 hora. Los primeros habían trabajado 12 horas. Comenzó a pagarles a los últimos y les dio lo mismo que a los primeros. Los primeros se contrataron por un denario y a esos también les dio un denario. Entonces protestaron: ¿cómo que nosotros, que hemos pasado el sol del día
se nos da un denario, y a estos que trabajaron una hora se les da también un denario. Entonces el Señor le dijo, ¿tenéis envidia porque yo soy bueno? Si yo quiero darles a esto lo mismo que a vosotros, ¿qué a ti? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Ahí enseñó el Señor que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Israel fue primero. Israel tenía 1500 años de ser el pueblo de Dios. La segunda parábola, un padre que tenía 2 hijos, le dijo al primero, ve a mi viña a trabajar. Y él dijo, no voy, pero luego se arrepintió y fue. Y al segundo le dijo, ve a mi viña. Dijo, sí voy, y no fue. Entonces él pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Le dijeron, el primero. Dijo, ¿veis vosotros? Vino Juan en camino de justicia y se arrepintieron las prostitutas y los publicanos. Y vosotros viendo esto no os arrepentís. Entonces vino Juan en camino de justicia y ellos se arrepintieron. Dice, por tanto, las rameras y los publicanos irán delante del reino de Dios. Figure, decirle eso a los fariseos, que eran los santurrones de la época, los que decían, no te acerques tú a mí porque yo soy más santo que tú. Por eso ellos no comían ni se trataban con los publicanos y menos con las rameras, porque ellos se consideraban los apartados, los exclusivos, los escogidos. Entonces Jesús les dice eso, las rameras y los publicanos van delante de vosotros, y viendo esto no os arrepentís. La tercera parábola es los viñadores malvados. Digo que un hombre compró una viña, edificó en ella una torre, puso un lagar, la cercó de vallado y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando llegó el tiempo de los frutos, mandó a sus siervos a que le dieran su parte, porque eso es una tradición desde esa época, que aquí en Colombia también ha sido hecho, que un terrateniente le va a un pedazo de tierra a unos campesinos para que cosechen, y el campesino tiene que darle una parte de la cosecha al terrateniente. Entonces, cuando él mandó a sus siervos a buscar los frutos, los insultaron, los estropearon y los mandaron vacíos. Entonces mandó otros, a estos los mataron. Y entonces por último el señor de la viña dijo, enviaré a mi hijo, tendrán respeto de él. Cuando vinieron a ver al hijo, dijeron, este es el heredero, matémoslo y adueñémonos de la viña. Entonces pregunta el Señor, ¿qué hará el señor de la viña con aquellos labradores? Digo, de cierto que los destruirá. Por tanto, el reino de Dios es quitado a vosotros y dado al pueblo que dé los frutos de él. Por eso el reino de Dios fue quitado a Israel y el reino de Dios ahora es la iglesia. Hoy el reino de Dios no es un lugar, es un estado que gozamos todos los que tenemos a Jesucristo por Rey.